Aquí lo primero que deben generar es un balance de ingresos y de gastos. ¿Qué es un tipo de estos balances? Es identificar cuáles son las fuentes que tienes de ingresos. Por ejemplo, si eres una persona asalariada, sabes que recibes tu quincena cada 15 días, un monto en particular. De igual manera, muy importante, que ahorita lo vamos a ver, cuánto te estás pagando de tu negocio. Pero bueno, aquí, ¿cuánto me está ingresando en un periodo de un mes? ¿Cuáles van a ser mis gastos? Y aquí, de igual manera, poder planear a un mes siguiente cuál es el gasto que vas a realizar para el mes siguiente, los costos, también tus ingresos, y comparar si efectivamente tus ingresos van de acuerdo a lo planeado y tus costos. Si no llevamos este registro, no nos permitirá tomar decisiones, por ejemplo, en dónde estamos gastando de más, qué es lo que nos necesitamos, qué es lo que sucedió que nos incrementó el gasto, esto para poder medirlo y, ¿por qué no?, poder preverlo en un futuro. Ahora, aquí muy importante, eliminar a los gastos hormigas. Los gastos hormigas son todos aquellos gastos que tenemos que no nos damos cuenta que, por ejemplo, si yo salgo con monedas, vamos a la calle, vemos que se nos antoja un café, bueno, decimos, se me antoja un café, ¿no? Voy, pero si ese es un hábito diario, nosotros nos vamos a sorprender cuánto gastamos, ejemplo, prácticamente en un café, y ese, si tú lo hubieses de alguna manera ahorrado, invertido, cuánto te hubiese jubilado, cuánto te hubiese generado para tu jubilación. Entonces aquí es muy importante que llevamos esos registros. ¿Y en dónde los podemos llevar? Actualmente las tecnologías son muy factibles. Por ejemplo, para todos, mientras contemos con internet, nuestro celular, Google Sheets nos puede ayudar. Es una hoja de cálculo, tú anotas ahí prácticamente los gastos que estás teniendo y así puedes empezar a llevar tu control casi de manera automática. Hay otra aplicación que se llama Finerio. En Finerio, más que nada, le das un acceso visual a esta aplicación de cómo está la banca. Aquí prácticamente entra a todos los bancos que no, tú tengas, pero nada más de manera visual, y de manera automática te da reportes de en dónde estás gastando, de cuáles son los ingresos y en dónde estás gastando más. El Monify es una aplicación en donde tú tienes que registrar de manera manual tus ingresos y tus gastos. Pero de igual manera, si nosotros de igual manera lo podemos llevar en una libreta, pero sí es muy importante que empecemos a llevar ese registro. Otro tip es que nuestras deudas no superen el 30% de tus ingresos. Por ejemplo, si tienes un ingreso de 10,000 pesos, verificar que tus deudas, préstamos, no superen más de 3,000 pesos. Porque si estos se llegan prácticamente a superar, es necesario ya crear algunas estrategias para poder disminuir ese porcentaje de deuda, al menos a que no acceda el 30%, ya sea que empieces a pagar tus deudas de la deuda que te cobre mayores intereses o de la deuda que te empieza a cobrar menores intereses. Aquí es o ver cuál es el CAT, costo anual total, el más barato. Entonces, otro tip, como emprendedores, nosotros debemos tener como tal un historial crediticio sano, tanto en buró de crédito y círculo de crédito. La famosa es buró de crédito. ¿Y por qué esto? Porque si tu negocio lo estás pensando en expandirte, en crecerlo, vas a necesitar una fuente de financiamiento. Y en este caso, tanto los bancos como ángeles inversionistas detectan como tal esas circunstancias de cómo está tu buró de crédito. Y es muy complicado en que puedan confiar en uno si por ahí tienes atrasos, ¿no? Como tal en tus deudas. Entonces sí procuren siempre mantener un historial crediticio sano. Ahora, para ustedes, cada uno de ustedes debe construir un fondo de reserva que les permita sobrevivir de 3 a 6 meses de tus gastos. Por ejemplo, ustedes, cuando ya llevan su registro de cuáles son sus ingresos, cuál es el monto total de sus ingresos, cuál es el monto total de sus gastos, y de esos gastos, identificar cuáles son el monto que les permite subsistir, cuáles son esos,
que serían los costos fijos, son comida, alimentación, vestimenta, la luz, el agua. Si pagas prácticamente si estás rentando un departamento, todos estos gastos, concentrarlos, sumarlos y hacerlos que al menos tengas tres meses para poder cubrir estos gastos. Ejemplo, una persona que ya hizo toda esta operación, identificó que para subsistir necesita 10,000 pesos mensuales. Bueno, el primer objetivo es conseguir ahorrar esos 30,000 pesos mínimo, esos ingresarlos a una plataforma de inversión que más adelante lo vamos a ver, que te esté generando prácticamente rendimientos que puedan combatir a la inflación, tema que ahorita vamos a ver. Entonces aquí un fondo de reserva 3 a 6 meses de tus gastos para subsistir. Y en conclusión, es más que nada que ustedes sean creativos para poder aumentar todos sus ingresos, ya sea creando nuevas fuentes de ingresos y de igual manera disminuir sus gastos sin alterar la calidad de vida que ustedes requieran tener. Porque tampoco es pecado que, por ejemplo, si tú dices, sabes que a mí me gusta ir al cine, ¿no? Me gusta ir, no sé, 4 veces al mes al cine. Bueno, no vayas 4, ve prácticamente unas 2 veces, ¿no? Porque tampoco se trata de sacrificar todos aquellos gustos que nosotros damos, sino simplemente de administrar el dinero para bien de nuestro futuro. En cuestión de las finanzas, es muy importante diferenciar las finanzas tanto empresariales como las finanzas personales. ¿Quién de ustedes se pone un sueldo de su negocio? Me gustaría que me escribieran en el chat. Yo sí tengo un sueldo desde mi negocio. Si alguien tiene eso, me gustaría escucharlos en el chat, de favor. Oye, Harold. Ajá, ¿te escuchamos, Vicente? Ok. Aquí es muy Parece que no. aquí es muy importante que ustedes necesiten ver, bueno, ¿saben qué? Yo puedo subsistir con 15,000 pesos, ¿no? Mi única fuente de ingreso como tal es mi negocio. Entonces, aquí en sus cuentas financieras, ustedes deben asignarse prácticamente ese sueldo de los 15,000 pesos que es prácticamente lo que necesitan para subsistir. ¿Y por qué esto? Porque si tienes, por ejemplo, ¿saben qué? Yo tuve de ventas tanto, tuve de costos tanto, tuve de otros gastos tanto, y al final esta es mi utilidad. Pero ojo, esa utilidad como tal no es tuya, es del negocio. Entonces, si tú empiezas a agarrar de esa utilidad, ¿qué es lo que estás provocando? Aquí tengo en el chat. Dice Ana Paxian, muchas gracias por participar. Dice, apenas estoy trabajando en mi plan de negocios, pero sí estoy considerando mano de obra. Sueldo para mí. Excelente, Ana. La verdad sí te felicito en que te asignes un sueldo para eso. Y una forma, un tip para ver cuánto sueldo necesitas es que hagas un estudio de tu situación personal, de cuánto tú necesitas para subsistir, más un monto de, por ejemplo, también tus gustos, ¿no? Y sobre ahí te asignas un sueldo. Ahora, retomando a las utilidades, si nosotros empezamos a agarrar dinero de las utilidades, le estamos haciendo como tal un daño a nuestro negocio. ¿Por qué? Porque esas utilidades son para el negocio, son para reinvertirlo. Cuando nosotros esas utilidades reinvertimos y reinvertimos el dinero que nos está generando la empresa, tu negocio va a tender a crecer exponencialmente a comparación. Si tú dices, ¿sabes qué? Me sobró esto, me voy a agarrar esto para mí y así diario. No. ¿Por qué? Porque le estás quitando ese crecimiento a tu empresa. Por eso es muy importante que te asignes un sueldo. Entonces, diferenciemos las finanzas empresariales de las finanzas como tal, personales, que es lo que estamos viendo actualmente. De igual manera, no combines
las tarjetas de débito o de crédito de tus finanzas personales y de tus finanzas empresariales. Es necesario que tengas como tal una distinción también en eso, ¿no? En el manejo de tus cuentas. Y así como nosotros nos asignamos como tal un fondo de reserva, tu negocio también necesita un capital de trabajo, que lo puedes llamar de igual manera un fondo de reserva para tu emprendimiento. ¿De cuánto debe abarcar? De 3 a 6 meses para mantener las operaciones de tus negocios. ¿Esto qué significa? Si, por ejemplo, ustedes necesitan como tal invertir en operaciones de tu negocio unos 20,000 pesos, poco a poco, o sea, no de golpe, pero que sí empieces a agarrar un poco de las utilidades, de igual manera que se queden prácticamente para las mismas reservas de tu negocio. ¿Para qué? Para afrontar crisis como la que vivimos en el 2020 por la problemática como tal del COVID, en los cuales muchos negocios desafortunadamente tuvieron que cerrar, y esto porque no tuvieron la liquidez suficiente para sobrevivir durante aproximadamente 9 meses. Entonces aquí de 3 a 6 meses o incluso ya hasta 9 meses de las operaciones de tu negocio, y con esto están en camino hacia la libertad financiera. Entonces, Ana, no sé si gustas compartir tus diapositivas. No. Hola, Sadik, las estoy compartiendo, ¿no se ven? Ahorita las estoy compartiendo yo, porque creo que ¿Así? te saliste. Ajá, A ver. ajá. Mm, ¿Hasta aquí alguna duda? Ya, oh, ya, ¿Sí me dejó? ¿Sí las puedes ver? ya se pueden ver. Ok. Bueno, Entonces, hasta esa primera parte, ¿alguna duda de nuestros participantes? hay un comentario en el chat. Dice, ninguna duda, Miriam. Ok, gracias. Ok. Bueno, pues hasta aquí, digamos que vamos en camino a la libertad financiera. Todos los que estamos aquí, ya sea que somos emprendedores, somos empresarios, estamos buscando pues realmente vivir de esto que es el emprendimiento, de llegar a tener una empresa sólida que nos permita pues más que nada darle trabajo a nuestros hijos y que ellos puedan tener o conservar la empresa por generaciones. Y bueno, en este camino a la libertad financiera nosotros necesitamos estar respaldados, necesitamos blindarnos. ¿Por qué blindarnos? Porque principalmente como somos emprendedores, pues casi todo lo que se hace en la empresa lo hacemos nosotros, ¿no? Si se trata de ventas, salimos a vender. Si se trata de ponerle orden a lo administrativo, nosotros le ponemos orden. Si se trata de, no sé, promocionar el producto, pues vemos la forma de aprender cómo diseñar y ¡pum! Empezamos a crear nuestro proyecto, a darle forma. Entonces, en ese camino a la libertad financiera, nosotros pues corremos con diversos riesgos a los que estamos expuestos. Algunos de nosotros ya contamos con algún establecimiento y bueno, el establecimiento no está exento de que llegue a pasar una inundación ahorita con las lluvias, de que pues alguna situación con nuestro mobiliario de la empresa, también de qué forma las empresas consolidadas corren riesgos, pues en caso de que fallezca el hombre clave, lo mandan a Veracruz y se puede accidentar, no sé, y ese hombre clave es una persona necesaria para las operaciones de la empresa que si no lo tuviéramos, la empresa tuviera una pérdida económica. También ahorita con lo del COVID, pues nosotros tenemos muchos sueños, pero atrás de esos sueños o en medio de esos sueños, pues hay un diverso cúmulo de obstáculos que debemos sortear y que debemos de tener bien en mente nuestro sueño, que va a ser el motor que nos va a ayudar a salir adelante en cada situación que nos presentemos, ¿no? Y ahorita con lo del COVID, pues muchos emprendedores, pues les tocó padecer de esta situación y se tuvo que ver cuarteado su camino a la libertad financiera, que es lo que buscan.
¿A qué otros riesgos estamos expuestos? Pues a fallecer y dejar a nuestros hijos solos, a la deriva. Otro riesgo al que estamos expuestos es a tener una vejez que no sea digna, una vejez pobre, una vejez con bajos recursos y una salud limitada, ¿no? Entonces, en ese camino, pues nos vamos a ir enfrentando a diversos riesgos de los cuales tenemos que estar blindados. Más adelante les voy a explicar que estos riesgos tienen que ir dentro de un fondo de emergencias. Les voy a platicar la historia del señor emprendedor que con su emprendimiento se acaba de comprar su auto de lujo, bueno, su auto nuevo. Sí. Digamos que un Versa, ¿no? Un Versa. Bueno, este emprendedor resulta que en su primer paseo por la ciudad, ¡paz! Choca. Híjole, pero pues le iba bien, le estaba yendo bien al emprendedor y digamos que en este paseo supongamos que él tuvo la culpa, ¿no? Y entonces al señor emprendedor pues se le vienen un chorro de gastos, principalmente porque él tuvo la culpa, va a tener que pagarle a don Mateo, que está furioso porque también su coche era nuevo y entonces se dieron un encontrón y el señor Mateo le está pidiendo al señor emprendedor una indemnización por 70,000 pesos, ¿no? Porque pues es que don Mateo pues estaba aprendiendo a conducir apenas y pues que se echa el motor del coche, ¿no? Entonces, pero pues después resulta que también a don Mateo le empezó a doler la nuca, que necesitaba atención médica, necesita un collarín y pues no se diga el susto del señor emprendedor y pues que su coche quedó hecho trizas, ¿no? Aquí si lo ponemos en números, porque yo siento que aquí estamos porque nos interesan los números, vamos a ver, digamos que tuvo que meter abogado porque se fueron a la fiscalía. Llegó Tránsito y dijo, a ver, como no se ponen de acuerdo y don emprendedor dice que él no tuvo la culpa, que él iba muy tranquilo, que él es un chico sano, iba en sus 5 sentidos. Entonces se fueron a la fiscalía, ¿no? Y ya en la fiscalía, pues don emprendedor tuvo que pagarle al abogado porque el hecho de que estuviera en la fiscalía, ahorita como es pandemia, pues no están atendiendo como se debe y pues se tardó 2 meses este juicio para terminar de desarrollarse y le tuvo que pagar al abogado 10,000 pesos. Le tuvo que pagar al otro vehículo 70,000 pesos de daños materiales. Y de su vehículo, pues pobrecito señor emprendedor, terminó hecho trizas y otros 70,000 pesos, ¿no? Y de daños a la persona, lo tuvo que llevar al médico porque resulta que el señor emprendedor sí tenía la culpa, no se fijó y se dieron el encontronazo, ¿no? En total, se tuvieron que, más bien, tuvo que sacar 165,000 pesos, ¿no? ¿Y de dónde los va a sacar el señor emprendedor que apenas está en camino a la libertad financiera y anda viendo de qué forma aumentar sus ingresos y disminuir sus gastos? Pues tuvo que empeñar las escrituras de la casa, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de los riesgos a los que estamos expuestos, no nada más como emprendedores, pero sí como personas, pero ¿qué nos obliga, o más bien, que nos obliga a nosotros como emprendedores a ponerle mayor énfasis a esto? Pues que debemos de tener una educación financiera mayormente desarrollada que las demás personas. Nos vemos obligados a tener una educación financiera más sólida. Y yo creo que por eso todos estamos aquí en esta conferencia, porque estamos buscando tener una educación financiera más sólida que nos permita ir tomando las mejores decisiones para poder llegar a ese objetivo que queremos, que es la libertad financiera y cumplir nuestros sueños con esa libertad financiera, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasaría si el señor emprendedor hubiera tenido seguro. Todos los gastos de los que estamos hablando, los 165,000, bueno, digamos que no todos, porque tenemos que pagar una prima de un seguro. Por ejemplo, si hablamos de un vehículo de 220,000 pesos, que es el Versa,
La prima del seguro te viene saliendo en 12,000 pesos anuales, que lo puedes pagar a meses sin intereses, y los 10,000 pesos, que es la parte proporcional que le toca al asegurado hacerse cargo del siniestro, ¿no? Entonces, en total serían 22,000 pesos. Hemos conocido personajes que dicen, pero pues yo no lo necesitaba, ¿no? No lo necesito. Y a la semana chocan o a la semana le roban el vehículo. Híjole, ¿no me lo puede asegurar en este momento? ¿Qué crees? Que no. Entonces, en el camino a esta libertad financiera, nosotros debemos de blindarnos. Les voy a poner otro ejemplo. Don emprendedor, pues anda muy feliz porque su emprendimiento va creciendo viento en popa, y resulta que de repente a don emprendedor le da un dolor en la barriga. Ay, no sabemos qué tiene el señor emprendedor, y resulta que es apendicitis. ¿Cuánto vale la apendicitis? Para tratarse de manera particular, lo digo de manera particular porque en su mayoría nosotros los emprendedores pues no tenemos seguro social, ¿no? Entonces tenemos que ver de dónde sacamos, pero de que salimos de esta salimos, ¿no? Entonces resulta que era apendicitis y lo tienen que operar de emergencia. En esta operación de emergencia pues tiene que sacar dinero para médicos, para la enfermera, para el quirófano, para los días de hospitalización, para medicamentos. Entonces, el gasto más o menos de una apendicitis aguda en un hospital particular viene saliendo como en 75,000 pesos, más o menos. ¿Qué pasaría si el señor emprendedor se asegura antes de eso? Más bien previene ese riesgo al que está expuesto y contrata una póliza de gastos médicos mayores. La póliza te viene saliendo en 12,000. Digamos que tienes que pagar un deducible de 15,000 pesos y un coaseguro de 6,500. El coaseguro va en relación a los gastos después de haber aportado el deducible. Entonces, bueno, para no hacerla larga, si tuviera el señor emprendedor su póliza de gastos médicos, le saldría en 33,500 anuales, se estaría ahorrando pues cerca de otros 37,000 pesos, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo deberíamos blindarnos, porque una póliza de seguro no es para quien... Alguien que tiene dinero, alguien que ya es solvente económicamente, que tiene una empresa rentable, contrata los seguros porque tiene esa, digamos, esa educación financiera desarrollada, porque sabe que si no tiene ese respaldo, perdería parte de su patrimonio y no podría él dejar ese riesgo a la deriva. Entonces, nosotros como emprendedores lo necesitamos aún más. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese dinero que se necesitaría para responder a ese siniestro, para responder a esa eventualidad, tendríamos que echar mano de nuestra casa, de nuestras joyas, de nuestros bienes que con tanto trabajo pues los hemos pues comprado, ¿no? Y bueno, para blindarnos pues está esto que son los seguros, y los seguros deben ir incluidos dentro de un fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia está dentro del fondo que nos comentaba Sadie. Hay que incluir esas primas dentro del fondo de emergencia, sí o sí, ¿no? Les voy a platicar un poco de qué seguros existen para el emprendedor, para el empresario. Para el empresario que tiene un local establecido, que renta un local, que está de manera física en el mercado, tendría que tener una póliza de seguro empresarial. Estas pólizas de seguro empresarial, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, que aumentaron los robos, o sea, estamos viendo las noticias que sale a cada rato que ya asaltaron tal o cual lugar, pues esta póliza de seguro empresarial le permite al empresario blindarse contra robos, ¿no?
Si, por ejemplo, ahorita con las lluvias, con las inundaciones, la póliza empresarial le estaría blindando tanto el edificio como los contenidos en caso de ser propietario del inmueble. Entonces, esta póliza empresarial, además de eso, pues les permite hacerlo deducible en la declaración anual para las personas morales, ¿no? Entonces, es un seguro de cajón que debe de tener cualquier empresario que quiera apuntalar su negocio. El segundo seguro que creo que es importante para los empresarios y para emprendedores, bueno, más para empresarios, cuando ya hay una estructura jerárquica de directivos, de socios fundadores, es un seguro del hombre o la mujer clave. El seguro del hombre o la mujer clave también es un seguro deducible de impuestos y que permite proteger a piezas claves, personajes claves de la empresa, que si no estuviera ese personaje, la empresa perdería, la empresa quedaría a la deriva. Entonces, este es un seguro de vida que el empresario que quiera proteger a su hombre clave, que tal vez viaja todos los días a Veracruz, que le va a dar seguimiento a otras sucursales, es un seguro que el empresario debería de tener. ¿Por qué? Porque es un seguro que se pone de beneficiario a la misma empresa en caso de fallecimiento del hombre clave. Otro de los seguros que son importantes son los seguros de gastos médicos mayores. Hay seguros colectivos de gastos médicos mayores que puede ser para directivos de las empresas, que también se puede meter como deducción en la declaración anual, pero en el caso de todos nosotros que somos emprendedores y muchos de nosotros somos personas físicas, el seguro de gastos médicos mayores te permite hacer frente a eventualidades como la de que le comentaba del señor emprendedor que tuvo apendicitis. Pues ese tipo de eventualidades te permiten, ¿no? Que son gastos o erogaciones mayores, o sea, intervenciones que realmente sí te pegarían en lo económico, ¿no? Y otro de los seguros, esto yo creo que va un poco más enfocado a la parte, pues, maternal, paternal, ¿no? Muchos de nosotros tenemos como objetivo, pues, que nuestros hijos estudien en el Tecnológico de Monterrey, que se gradúen, y esa es tal vez nuestra meta. Entonces, este seguro de educación te permite asegurar la educación de tus hijos en la escuela que tú quieras, ¿no? Y por último, creo que a todos nos interesa como emprendedores el hecho de que como no contamos con seguro social, pues tenemos nosotros que ver de qué forma nosotros nos vamos a retirar, porque ni tenemos semanas cotizadas, o sea, no habría forma de que nosotros tuviéramos una jubilación a menos de que nosotros lo planeemos mediante los seguros de ahorro para el retiro o planes personales de retiro, ¿no? Y pues esos son los seguros que consideramos que serían como más afianzadores, que nos permitirían llegar a la libertad financiera. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Pueden abrir su micrófono si gustan. Creo que no. Bueno, las primas de estos seguros deben de ir contempladas dentro de este fondo de emergencia y, y de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? A ver, creo que no. Ok. Y por último, nada más decir que los seguros son instrumentos que nos permiten evitar una crisis financiera en el camino a lograr nuestros sueños. Entonces, sí los invito a reflexionar más que nada si ustedes que creen que una persona que tiene dinero necesita más el seguro o alguien que está empezando en ese camino a la libertad financiera. Anel, tenemos una pregunta de Martín Lagunes. Comenta, ¿Sí? ¿los seguros se pueden contratar en cualquier momento? ¿Hacen exámenes? Ok, Martín, gracias por la pregunta.
¿Te refieres al seguro de gastos médicos? Bueno, en el caso de los seguros de vida, sí, los seguros de gastos médicos, dice Martín. En el seguro de gastos médicos, los seguros son, digamos, contratos de buena fe, ¿no? Si tú contratas un seguro estando enfermo, o sea, ya teniendo un padecimiento preexistente y quisieras atenderte de ese padecimiento, es imposible. Es como si tú quisieras asegurar un coche que ya está robado, ¿no? Entonces, lo recomendable es que ahorita que estamos en este camino a la libertad financiera y que gozamos de salud, irnos blindando de esa manera, para que, para que si en el camino o en la vigencia de nuestra póliza se llegara a presentar una eventualidad, esa eventualidad sea cubierta dentro del seguro. No sé si resuelvo tu duda, Martín. Martín. Ok. Ok, Sadide, entonces, ya me contestó. Me pregunta Laura Castro que cómo funciona el seguro para retiro. El seguro para retiro, eso es muy interesante. De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, nosotros podemos hacer deducibles las aportaciones que hagamos para nuestro retiro, tanto en las AFORES como en los planes personales de retiro, que son estos seguros para retiro. Estos seguros para retiro tienen un componente de vida. Te dan un seguro de vida, algunas empresas te dan un seguro de vida y otras te dan un seguro de accidentes personales, o sea, de fallecimiento, en caso de fallecimiento por accidente. Entonces, tú contratas un plan, un plan de ahorro, por ejemplo, para el retiro, debe ser de mínimo 5 años, ¿no? Mínimo. Se supone que este ahorro que tú estás metiendo ahí es para el retiro. Para todas esas personas físicas, en la declaración anual, esas aportaciones que haces mensuales a tu plan de ahorro son deducibles de impuestos. Entonces, tú ahorras y aparte vas deduciendo de impuestos y al llegar tu edad de retiro, que es los 65 años, tú puedes retirar ese dinero junto con los rendimientos. Así es como funciona. Y en sí los seguros de vida que complementan a esos planes de ahorro, pues son muy pequeños, o sea, son seguros de vida dependiendo de tu edad, tal vez que oscilan entre, ¿qué será? 20 mil pesos más o menos. Entonces, así es como funcionan. Tú contratas un plan, mínimo 5 años, máximo 25 años, y esas aportaciones que tú haces al plan son deducibles de impuestos en la declaración anual. Al finalizar el plan, tú puedes recibir todo tu dinero, tú decides cómo recibirlo o pides que la misma compañía de seguros te vaya administrando como una mensualidad para tu retiro. Y pues varían las aportaciones, puedes aportar desde 1,500 hasta 12,000 pesos más o menos, de acuerdo a tu capacidad, a tu liquidez. No sé si me expliqué. Dice aproximadamente de cuánto es el rendimiento en un plan de ahorro para el retiro. Bueno, en un plan de ahorro para el retiro depende de dónde pongas. Hay algunas empresas que te manejan más o menos 15 portafolios donde tú puedes meter tu inversión. Digamos que la inversión más conservadora es pesos conservador, se llama así el portafolio. Ese portafolio te da un rendimiento un poquito arriba de la inflación. La inflación más o menos viene entre 5 o 6%, creo que ahorita se disparó un poquito más, pero ese portafolio te viene dando más o menos como los CETES, un 8%. Pero si tú te quieres ir a un portafolio más arriesgado, que sería un dólares
pues $1, por ejemplo, que hay un portafolio que es muy volátil, como puedes ganar mucho, pérdidas, pues realmente no ha habido pérdidas, pero sí, no ganas tanto, a veces que ganas 12%, un 15% y al siguiente ganas un 5% más o menos. Entonces depende también tu perfil de inversión. Habemos quienes somos muy arriesgados y habemos quienes tenemos aversión al riesgo. Entonces, de acuerdo a nuestro perfil de inversión, es recomendable invertir. Pero de inicio se invierte en un pesos conservador, que te va dando más o menos un 8%, 7-8%. Y dice, ¿cuáles son las empresas de seguro para el retiro más recomendables? Híjole, no sé si pueda yo hablar de marcas, Lic Córdoba. Pues mencione marcas. Bueno, Porque ok, está un bueno, hay poco un, complicado no decir si está preguntando. sí, claro. Bueno, hay una empresa muy buena que es una empresa alemana, se llama Allianz. Ellos les podría decir que tienen los mejores productos de ahorro para el retiro. Es una empresa muy sólida, digamos que Allianz fue la empresa que aseguró el Titanic y las Torres Gemelas, entonces se imaginarán qué nivel de solidez tiene. Digamos que si ustedes invierten ahí, no es una empresa que los vaya a dejar sin su ahorro, ¿no? Y otra de las empresas que se está manejando también en el mercado, me parece que Atlas también tiene planes de ahorro para el retiro. Realmente yo no les podría hablar de Atlas, pero sí de Allianz. Y hay otra empresa que se llama Scandia. Scandia es una empresa que antes se llamaba All Mutual y ellos tienen también planes de ahorro para el retiro. Dice, a veces es el temor de que la compañía hoy exista y luego en unos años ya no, y se lleve tu dinero. ¿Qué garantía hay con los seguros? Bueno, no sé si haya yo respondido tu duda, Martín, ahí donde dice que la compañía hoy no exista y luego unos años ya no. Bueno, todas las compañías de seguros están reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, hay compañías que si te están vendiendo un plan de ahorro para el retiro y no aparece dentro de la lista de compañías que regula la comisión, pues entonces sí hay que dudarse, ¿no? Pero estas compañías, por ejemplo, Allianz es una compañía alemana, hay otras españolas, francesas. Entonces, yo le podría hablar de las compañías sólidas con las que hemos trabajado, ¿no? ¿Cómo se escribe la tercera empresa que mencionaste? ¿Cómo se escribe la tercera empresa? Es Scandia, creo que es Skandia, Scandia, así se llama. Bueno, no sé si tendrán alguna otra duda. Seguimos con la presentación. Con gusto. Así es, un rendimiento del 8% anual es el más conservador. Hay portafolios también como China, de mercados emergentes que se considera China, India y Brasil. Ahí también te dan un rendimiento arriba del 8%. $50,000 mensuales en un año. Pues tendríamos que hacer una proyección. Tenemos para esos simuladores y si gustas, al final me puedes pasar tus datos y con gusto te compartimos una proyección. Con gusto, Dan. Claro que sí, Martín. Gracias.
Ok, Leonardo, pues seguimos con la presentación. Gracias, Ané. A ver. El ahorro contra la inversión. Aquí me gustaría que me dijeran, ¿qué es el ahorro y qué es la inversión para ustedes? Los escucho. Ané, creo que tienes una pregunta. Ah, no, una afirmación. Eso me parece bien, considerando que un banco no da rendimientos atractivos. El ahorro contra la inversión. Si pasamos a la siguiente diapositiva, de favor. Dan nos dice, efectivamente, ahorro es guardar dinero y pierde con el tiempo. Y efectivamente, Dan, muchas gracias. Ahorrar es perder dinero a través del tiempo. ¿Y por qué? Martín Lagunes nos dice, ahorro es guardar, inversión es aportar para sacar más. Muy bien, exacto. Inversión, inyectar dinero y te genera utilidades. Perfecto, Dan. Y efectivamente, ahorrar es perder dinero a través del tiempo. Nos vamos a la otra, de favor. Porque ahorrar como tal no es invertir. Nos movemos a la siguiente. ¿Y a qué se deriva prácticamente que el ahorro como tal no es una inversión? Porque hay un fenómeno en que si nosotros, por ejemplo, dejamos nuestro dinero, válgase como se dice, debajo del colchón, el dinero va perdiendo valor conforme pasa el tiempo. ¿Y a qué se deriva esa pérdida de valor? A los efectos de la inflación. La inflación prácticamente es el alza generalizada en los precios. Si nosotros vamos a la tienda y vemos que ya se están incrementando los precios, por ejemplo, de los blanquillos, de los huevos, que antes esta era una medida económica para medir la inflación, los huevos. Cuando los huevos van creciendo, su precio como tal, se está considerando que la inflación está aumentando. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos vemos en la siguiente de favor, como se especifica, es el aumento generalizado de los precios. ¿Y a qué se debe? Como tal, los recursos en el mundo son escasos y al haber más dinero circulando, prácticamente muchas personas tienen para comprar todos esos productos, pero hay una mayor escasez de estos, por lo cual los ofertantes de todos esos productos deben incrementar los precios. Nos movemos a la siguiente, de favor. Aquí podemos ver una tendencia como tal de la inflación a través de Banxico. Banxico como tal es el Banco de México quien regula la política monetaria en nuestro país y uno de sus objetivos es controlar la inflación en que se mantenga de un 2 a un 4%. Ese es el objetivo. Desafortunadamente, por todas las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, por ejemplo, como ahorita la guerra entre Rusia y Ucrania, cómo nos afecta todo eso. Ucrania prácticamente es un procesador de maíz, entonces el maíz está escaseando. El maíz a nivel mundial, su precio se está incrementando. Esto le pega también a México, porque somos proveedores. Entonces, ahorita la inflación, si no mal recuerdo, está en un 7.63%. Si nos movemos a la siguiente, de favor. Efectivamente, la inflación es del 7.65% a la actualidad y la proyección es de que la inflación por todas estas circunstancias, tanto mundiales como del país, se siga incrementando y por lo tanto, entre mayor se incrementa este porcentaje de inflación, más rápido es la pérdida del valor adquisitivo de tu dinero. ¿Y qué es eso? Nos movemos a la siguiente, de favor. Bueno, la pérdida del valor adquisitivo nos vamos a ver con este ejemplo. Ustedes tienen hoy 10,000 pesos que lo guardan prácticamente en el colchón, no lo mueven o de alguna manera lo mantienen en el banco. ¿Y qué va pasando? Conforme pasan los años, esos 10,000 pesos, imagínense que tienen 10,000 pesos. Actualmente ustedes pueden comprar, por ejemplo, una televisión, no sé, ejemplo, de 10,000 pesos al día de hoy. Pero ¿qué pasa si ustedes lo guardaron? Lo guardan, pasan 10 años, ustedes van a tener visualmente como tal esos 10,000 pesos, visualmente, pero pasando esos 10 años ya no les va a alcanzar para comprarse esa televisión de 10,000 pesos.
solamente les va a alcanzar para cobrar aproximadamente una televisión de 7,374 pesos. Entonces, a mayor sea el porcentaje de inflación, más rápido va perdiendo el valor tu dinero. Entonces, ¿cómo le hacemos para contrarrestar esto? Nos movemos a la siguiente, de favor. El primer objetivo como tal es de que generar rendimientos prácticamente que estén superando a la inflación. Recordemos que la inflación al día de hoy está en 7,65%. Entonces, ustedes como primer objetivo deben encontrar un producto regulado que les ofrezca al menos ese 7,65% de rendimiento. Y esto para mantener como tal el valor adquisitivo de su dinero. Nos movemos a la siguiente. Aquí vemos una gráfica. Las barras que están en rojo es cómo el dinero, esos 10,000, están perdiendo su valor. Pero ¿qué pasa si ustedes están generando un rendimiento similar a la inflación? El valor adquisitivo de su dinero se está manteniendo. Lo que hoy les alcanza a comprar con 10,000 pesos, lo mismo les va a alcanzar para comprar pasando 10 años esos mismos 10,000 pesos. Ahora, como segundo objetivo, nos movemos a la siguiente, Anel, porfa. Como segundo objetivo es de que tus inversiones estén superando en rendimiento a la tasa de inflación. Uno ya está empezando como tal a invertir cuando ya está superando al día de hoy ese 7,65%, ya estás generando rendimiento y ya estás haciendo que tu dinero esté trabajando para ti. Entonces nos movemos a la siguiente, Anel, por favor. Y aquí vemos esta gráfica. Supera a la inflación. Aquí vemos cómo las barras en rojo es cómo tu dinero está perdiendo su valor adquisitivo, pero las barras en verde, ya cuando está superando en rendimiento a la inflación, es cómo tu dinero está incrementando su valor, está prácticamente empezando a generar esas utilidades que bien nos comentaba Dan. Entonces, nos movemos a la siguiente. Invertir prácticamente es que ustedes logren sus metas financieras. Como individuos tenemos características diferentes, por ejemplo, edades diferentes, objetivos diferentes. Si se le conoce como qué tanto miedo tengo a las inversiones riesgosas. O sea, es el conocer el perfil del inversionista, si eres conservador, moderado o como tal agresivo. Entonces, cada quien tiene características similares, diferentes y por ende debe de generarse sus propias metas financieras. Nos movemos a la siguiente, porfa. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es tu meta financiera? Y sí me gustaría que me platicaran. Por ejemplo, Dan, que has participado, me ha gustado. ¿Cuál es una meta financiera tuya? ¿O alguien más que desee participar? Los escucho. Ok, perfecto. Cuentas con esos 20,000 pesos. Ajá. ¿Y qué te gustaría de esos 20,000 pesos generar en un futuro? ¿Qué es lo que visualizas? Ok, moverla a un plan de inversión. Y para conocer a qué plan de inversión requieres, ¿qué te gustaría? ¿A cuántos años piensas? Ese es un factor clave. ¿Cuántos años piensas mantener invertido ese dinero? Ok, 3 años. Entonces aquí tu plan prácticamente es a corto plazo. Es a corto plazo. Las temporalidades son las siguientes. Una inversión a corto plazo se puede ir como tal, de 1 a 5 años. Un de mediano plazo prácticamente es de 5 hasta 10, 15 años y ya a largo plazo son más de 15 años, ¿no? Entonces, necesitas verificar qué instrumento de inversión, cuál es el objetivo de ese plan de inversión a 3 años. ¿Algún viaje?
alguna fiesta grande. Ok, aquí reinvertir prácticamente tu dinero. Por ejemplo, muchas gracias, Dan. Aquí las características, Dan, que tú debes de conocer es prácticamente qué instrumento de inversión es el que se adapta hacia ti. Te debes de conocer, por ejemplo, tu perfil, ¿no? El perfil conservador de inversión es de que tú dices, ¿sabes qué? A mí no me gusta, a mí me gusta tener claridad sobre mis inversiones. ¿Y qué significa esto? Que tú sabes que si hoy inviertes 10,000 pesos a un instrumento de inversión de un 10% de rendimiento anual, terminando el año vas a conseguir 11,000 pesos. Y como tal, ya está estipulado, es una inversión, válgase, segura, donde tú ya conoces cuánto vas a recibir. A comparación de una inversión moderada, es aquella en donde tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Yo necesito más rendimiento, pero ojo, más rendimiento conlleva un mayor riesgo. Los instrumentos que llevan menor riesgo, por ende, también genera un menor rendimiento. Entonces, una persona moderada, ¿sabes qué? Dice, yo quiero invertir 50% en instrumentos seguros y el otro 50% en instrumentos con un mayor riesgo. Ahí tú mismo estás generando como tal un portafolio como tal de inversión. Y un inversor arriesgado es donde dice, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a invertir esos 10,000 pesos en instrumentos de riesgo que por ende me lleven a un mayor rendimiento. Entonces, lo que debes verificar es eso, tu perfil como inversionista, cómo eres, si te gustan los riesgos, si no te gustan, el tiempo que va a estar tu dinero invertido, en este caso me estás comentando a 3 años, y verificar cuál es el instrumento que te da el mayor rendimiento y qué institución la está otorgando y por ende que esa institución esté regulada. Eh, Dice, ¿se puede separar 10,000 en riesgo conservador y 10,000 en moderado? Efectivamente, así es. De hecho, más adelante vamos a ver algunas instituciones que son prácticamente de riesgo, digámoslo, conservador y moderado. Ya en una invitación de, por ejemplo, más adelante, podemos platicar sobre invertir en la bolsa de valores, en acciones, en las criptomonedas, que ya son instrumentos de mayor riesgo. Entonces, para la presente plática, vamos a ver instituciones conservadoras y moderadoras. Y sí, se pueden separar esos 10,000. Tú estás haciendo ahí tu propio portafolio de inversión. Ana Paxian nos dice, yo quisiera invertir, pero en el banco luego no explican bien. Me da la impresión de que solo quieren colocar su producto. ¿Qué inversión es recomendable? ¿CETES? Bueno, vamos a verlo en unas diapositivas más adelante, Ana, y espero responder tu duda. ¿Cuál es tu meta financiera? Es ahí donde ustedes deben de conocerse a sí mismos y establecerse qué meta financiera tiene y a qué plazo se puede cumplir esa meta financiera. Ejemplo, nos movemos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un ejemplo. Son dos personas. Su objetivo es el mismo, retirarse a los 65 años y calculan que el promedio de vida es de 100 años. Sin embargo, una característica, la inversión va a ser la misma, invertir 12,000 pesos anuales a un 8% de rendimiento anual. La única diferencia es de que uno va a empezar a invertir a sus 20 años y otra persona va a empezar a invertir a sus 30 años. Ambos invierten esos 12,000 pesos anuales a un 8% de rendimiento anual. Ambos cumplen 65 años y llega su periodo de retiro. Cuando se retira, el que empezó a invertir desde sus 20 años tiene un monto acumulado de aproximadamente 5 millones de pesos, mientras que uno que empezó 10 años después y que ahora tiene 30 años, solamente el monto acumulado que tendrá es de aproximadamente 2,2 millones pesos. Si hacemos la operación para convertir este gasto entre esos 45 años de vida,
¿cuánto podrán vivir mensualmente? Bueno, el de 20 años tendrá para cubrir un estilo de vida de aproximadamente 11,000 pesos, mientras que alguien que empezó a sus 30 años solo podrá cubrir un estilo de vida que le alcance para 5,000 pesos. Entonces, aquí el factor tiempo es muy importante. Entre más temprana edad empieces a invertir, se va a crear el efecto de interés compuesto, que a la edad de retiro, ese dinero se va incrementado como tal en su mayoría. Vemos aquí la línea verde cómo se empieza a expandir mucho más a comparación de esta línea, la café, en donde empezó 10 años como tal después. Entonces, este es un ejemplo de estas personas que estos eran sus objetivos como tal de inversión. Entonces, nos movemos a la siguiente, de favor. Y aquí viene Ana, ¿en dónde puedo empezar a invertir? Nos movemos, por favor, en la siguiente. Una característica muy importante, que todas las empresas en donde empiezan a invertir estén reguladas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Y en dónde pueden ver estas empresas reguladas? A través del Buró de Entidades Financieras. Entonces, ese es el primer paso, que la entidad como tal esté regulada. Aléjate de todos aquellos instrumentos de inversión que te prometen sin riesgo generar rendimientos por encima, ejemplo, del 20%, ¿no? Los mejores inversionistas del mundo logran alcanzar un 20% de rendimiento en promedio año con año. Aquí estoy hablando de los mejores. Entonces, cuando tú escuches a personas que te quieran ofrecer algún producto de alguna empresa que no está regulada y donde te dicen, ¿sabes qué? Invierte conmigo y sin riesgo, porque así te lo pintan, y sin riesgo, te prometo una tasa del 20, 30, 50%. Entonces, sí es mejor retirarse, porque esto es parte de cuidar el patrimonio que nosotros hemos generado. ¿Y qué instituciones, a manera de ejemplo, son de bajo riesgo? Ahorita las vamos a ver. CETES Directo. Aquí Ana, aquí, por ejemplo, actualmente CETES Directo es una plataforma en donde tú interactúas prácticamente a través de gestionar préstamos con el gobierno. Aquí el gobierno te está diciendo, ¿saben qué? Yo ofrezco una tasa de rendimiento, se le conoce libre de riesgo, que actualmente un CETE está a un 9% de rendimiento anual, y me parece ser que un CETE a 28 días está generando un 8% de rendimiento. Entonces, es aquí donde vemos que en primera instancia este producto ya está sobrepasando a la tasa de inflación, que está en 7.65%. Entonces, sí le está haciendo frente a la inflación. Tú aquí le estás prestando dinero al gobierno para que el gobierno pueda utilizar tu dinero en infraestructura para el país, y a cambio de eso te ofrece una tasa de rendimiento. Como tal, es la inversión más segura del país y en donde varias instituciones se guían para poner sus propias tasas. Entonces, nos movemos a la siguiente, de favor. Otra plataforma como tal es la de Hey Banco. Hey Banco es una aplicación, es una fintech que está ligada al banco de Banregio, y Banregio está regulada ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ellos cuentan con un producto de inversión en donde te da un 7% de rendimiento anual dentro de un pagaré a 7 días. Cuando escuchen anual, cuando escuches tasas anuales, es para ejemplificar y tú puedas comparar con varios productos. No significa, ejemplo, que en esos 7 días te den ese 8% de rendimiento. No, tú lo que tienes que hacer es, ese 8% lo debes dividir entre 52 semanas y es el rendimiento que tú tendrás en estos 7 días. Entonces, actualmente te está dando un 8% de rendimiento este producto. De igual manera está sobrepasando a la inflación. Nos movemos a la siguiente, de favor. Las sociedades financieras populares, estas también, Hey Banco te da en su pagaré a 7 días, te está dando un 8% de rendimiento anual, pero es aquí donde hay que hacer la división
de dividir esos 8% entre 52 semanas o entre 365 días y después lo multiplicas por esos 7 días y ese es el rendimiento que te va a dar a 7 días. Y algo muy importante, en CETES Directo o de igual manera en KBanco, considero que son plataformas en donde puedes colocar tu fondo, como tal tu fondo de emergencia. De hecho, en CETES Directo, si tú dejas ahí tu dinero sin invertirlo en, digamos, en algún CETES a 28 días, a 30, 90 días, lo dejas ahí a la vista, así le vamos a llamar, te está generando de igual manera rendimientos. Ahorita no tengo la cifra, pero está entre el 7 y 8%. O sea, día a día tú vas a tener liquidez de tu dinero para hacer frente a cualquier adversidad y aparte por estar ahí te están dando ese 7, 8% de rendimiento anualizado. Ahora, las sociedades financieras populares o las SOFIPOS, como tal, también son lugares de un riesgo moderado. ¿Y por qué moderado? Porque de alguna manera estas no son del gobierno, son particulares. Y hay que analizar si tienen la capacidad de hacer frente al pago a los inversionistas. Entonces, de aquí tienen unas características estas empresas en donde deben checar que su NICAP o su índice de capitalización creo que esté por encima del 130 y eso las convierte en empresas sólidas para invertir. Entonces, el rendimiento que te están dando estas tres en promedio es de un 10% de rendimiento anual y también tiene prácticamente un rendimiento conforme al plazo que tú desees, a un mes, 2 meses, 6 meses, ¿no? Entonces también serían como lugares donde puedes empezar a colocar, a probarlas y ver qué tal te están funcionando. Para la presentación del día de hoy no agregué las entidades como invertir en la bolsa, eso si me lo permite, por ejemplo, en otra plática con gusto hablo de ellas. Pero también se puede como tal invertir en acciones de empresas, ya sea las 30 empresas más importantes en México, o por ejemplo, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Entonces, todos esos productos de inversión también te están dando rendimientos variables, que es variables, que en un año, como lo comentó Anel, te pueden estar dando rendimientos del 10%, del 12%, del 8%. Por ejemplo, al día de hoy, las acciones en promedio de las empresas de Estados Unidos han caído como tal en un 30%. Y esto es que si tú hubieses invertido 10,000 pesos, cuando estaba en los máximos, actualmente tu dinero tendría una minusvalía hasta 7,000 pesos. ¿Y por qué minusvalía? Porque no has perdido el dinero. O sea, si tu inversión es a largo plazo, por lo regular a largo plazo la tendencia es en crecimiento. Pero si eres averso al riesgo, o sea, que no te gusta el riesgo como tal, entonces se puede decir que tu perfil de inversión no va con estos instrumentos, porque si tú ves que esos 10,000 pesos ahora son 7,000, si te da miedo, posiblemente vendas, a sabiendas de que en el futuro, unos 20 años, tu rendimiento se puede disparar. Pero si al día de hoy ya ves esa minusvalía y operas la venta, ahí ya es cuando se está efectuando como tal la pérdida. Pero eso lo puedo explicar ya con más detalle en una futura plática. Entonces, de entrada, estas instituciones son donde tú puedes comenzar a invertir tu dinero y moverlo. Nos movemos a la siguiente, de favor. Y bueno, están los planes personales de retiro que lo va a comentar mi compañera Anel. Sí, Sadit, pues ahí más que nada es parte de lo mismo que ya platicamos arriba en lo de los planes de ahorro para el retiro, pero bueno, estas inversiones, como comentaba Sadit, más bien están proyectadas a largo plazo. Realmente si tú empiezas a invertir en un plan de ahorro para el retiro, pues olvídate que lo vas a sacar antes, porque como es un plan de ahorro para el retiro, si tú lo retiras antes, pues está penalizado en retenciones de impuestos.
Entonces no vas a recibir lo que tú, digamos, o la proyección que tú esperas o lo que te habían prometido al inicio del plazo. Entonces, si tú piensas, digamos, mover cierta cantidad de dinero en inversiones a corto plazo, pues el plan de ahorro para el retiro definitivamente no es la opción, ¿no? Un plan de ahorro para el retiro es para una inversión a largo plazo y que la vas a retirar a la edad de los 65 años. Entonces, pues por nuestra parte, eso sería todo. A ver, creo que ya no hay más. Así es. No sé si tengan alguna duda. En las diapositivas estoy poniendo nuestros datos por si gustan agregarnos. Si tienen alguna consulta, con gusto estamos para apoyarlos, para resolver sus dudas.